buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Análisis 13. Hoy tenemos a don Miguel Sobrado de la Asociación Jubilados en Acción del Magisterio, quien nos ayudará a explicar un poquito el contexto de lo que está sucediendo con el proyecto de ley que trata de poner un tope a las pensiones, tanto del Magisterio como del Poder Judicial, con las del IBM. ¿Es así, don Miguel? Eso es lo que pretende el proyecto. Explíquenos un poco, ¿por qué considera usted que este proyecto puede ser una amenaza para los jubilados? Bueno, en primer lugar, el proyecto trata de nivelar las pensiones que llama de lujo. ¿Qué es una pensión de lujo? Una pensión para la cual no se contribuyó, no se formó un fondo y se está recibiendo un monto exagerado. Como podría ser el caso de las pensiones de los expresidentes, o exdiputados, o de Hacienda, ¿verdad? Pero el caso nuestro, nosotros estamos con el régimen transitorio de reparto. ¿Por qué ese régimen? Porque desde el año 58 hasta el 95, los educadores cotizamos para formar un fondo, pagamos. Y nuestros patronos pagaron. Y ese fondo se desapareció. El Estado lo malversó en otros proyectos, en lo que sea, pero se llevó nuestro dinero. Y para solucionar la cosa lo recargó a la Hacienda. Hacienda ha tenido que asumir las pensiones nuestras porque el Estado lo gastó. Entonces, para nosotros esto, tras que somos víctimas, nos quieren convertir en victimarios. Es decir, ahora dicen, vean, esas pensiones, qué feas, están quitándole la plata a los pobres, están desfalcando al Estado. Pero si nosotros somos los afectados, nosotros somos los que fuimos robados, nuestros esfuerzos fueron robados. Y ahora, en lugar de pedirnos perdón como corresponde, nos acusan. Y digo que pedir perdón, ¿por qué? Porque los docentes cumplimos. Vea usted, Costa Rica ocupa el tercer lugar en América Latina en ingreso per cápita, que es proporcional por habitante. Un país pequeño, abolió el ejército, invirtió en educación y ocupa ese lugar. Pero no solo eso. Ocupa también el tercer lugar en exportación de productos de alta tecnología. Solo, y ya no estamos hablando de números relativos, estamos hablando de números absolutos. Después de dos gigantes como México y Brasil. Entonces, ¿cumplimos o no la tarea? Cumplimos la tarea, pero nos robaron la plata. Y además nos dicen, ustedes son quienes están maltratando al Estado, está llevándose la plata de los pobres. Don Miguel, ¿y cuál es la diferencia entre el régimen transitorio de reparto y el IBM actualmente? Eso es abismal. Porque, bueno, el IBM en primer lugar es un fondo. Nosotros, el de reparto no tiene fondo porque el Estado lo gastó. Pero además cotizamos 16%, hasta 16%. Mientras que en el IBM no pasa de 4%, ¿verdad? Entonces, pero son cosas que no se pueden comparar. Por ejemplo, el estudio actuarial que hizo, en que se basó el gobierno para hacer este proyecto, dice que busca la justicia y que se quiere homologar y que ha hecho el estudio. Yo le pregunto, ¿cómo pudo hacer un estudio actuarial de un fondo que no existe? Es, en otras palabras, como hacer una autopsia sin cadáver. Porque no existe registro. Y no es solamente porque se gastó la plata en otra cosa, es porque no se le trasladó estos recursos a Jupema, que era la que tenía que administrarlos. Y no, es un asunto estrictamente financiero, de que yo meto ahí a tal tasa de interés, se recupera y todo eso. No, es que para administrar un fondo de pensiones hay que tener un actuario, que es un actuario, un especialista que introduce la variable demográfica. Cuando el fondo del magisterio se creó en 1958, el promedio de vida
En ese entonces en el país era 58, 60 años. Y al magisterio le pidieron, vean, estamos construyendo una nueva Costa Rica, porque se estaba construyendo en aquel entonces. Queremos que ustedes vayan a Limón, Punta Arenas, Guanacaste, zonas en aquel entonces sin caminos, palúdicas, fiebre amarilla, llenas de serpientes. Y el cuerpo docente dijo, vamos, somos ticos, somos el ejército costarricense. Vamos y cumplimos. Pero ahí dijeron ahí como el promedio de vida era 58 años. Muy bien, pero denos un salario como el equivalente al último salario, porque nos vamos a morir ahorita. Bueno, así se hizo. Pero ¿qué pasó? Que como no se formó, no se le pasó esto a JUPEMA, no se tomaron las medidas del caso y el Estado manejó ese fondo como si fuera algo político. Ahora, también, bueno, sabemos que se habla de que esto podría más bien dañar no a las personas que tienen pensiones de tamaño medio, sino también las pensiones que serían altas, que es lo que supuestamente pretende evitar, que las pensiones de lujo. ¿Esta perspectiva es real? Que tienen... Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que aclarar varias cosas. Nosotros estuvimos de acuerdo en la asamblea pasada en que para evitar que se siguieran congelando las pensiones, se autorizara para menores de 2 millones, buscando la lógica de la justicia. Y dijimos, bueno, los que tenemos más, pues nos aguantamos. ¿Y qué pasó? Que el expresidente don Rodrigo Chávez vetó esa ley que gustaba la justicia. Entonces, yo no sé cuál justicia es la que están buscando. Nosotros sacrificamos los intereses nuestros para que las pensiones con menos ingreso, que son precisamente los educadores rurales que están con 200,000 pesos, 300,000 pesos, que están ya en su edad avanzada, pudieran recibirla. Y no la permitieron. Entonces, yo no veo espíritu de justicia en esto. Pero usted me preguntaba algo más que tal vez no le estoy contestando. Sí, le preguntaba de esa perspectiva, que las personas creen que son pensiones de lujo. ¿Son así realmente? Veámoslo en su pensión. Si pensión de lujo es aquella pensión para la cual no se contribuyó, nosotros no somos pensiones de lujo, ninguna. Hay unas que pueden ser más altas de 2 millones, eso sí, pero son pocas, ¿verdad? Son básicamente las que son profesores universitarios. Pero yo le pregunto a usted lo siguiente, porque se dice, ustedes lo que quieren es tener un ingreso mayor. Ese es, y a costa de todos los costarricenses. Yo le pregunto, si a usted lo asaltan y le roban la cartera, ¿usted va a decir que parte de esa plata la va a donar para los pobres? No, en primer lugar, usted recupera su cartera. Y con su cartera hace lo que le da la gana, porque es su derecho. Y ese es el derecho nuestro. El RTR no es ningún régimen de pensiones, porque no se creó ningún fondo. Se utilizó ese dinero para construir otras cosas diferentes, desde el año 58 hasta el 95. Entonces, esa es la tesis nuestra. Nosotros no tenemos nada que ver con pensiones de lujo, ni nada por el estilo. Hay gente que dice, sí, pero es que usted gana un poco más. Hay unas pensiones ahí de 3 millones y 4 millones y ustedes se están beneficiando de esto. Eso no es así. Si yo pagué para tener una pensión, entonces, ¿cuál es el problema? Yo no estaría aquí si esos dineros se hubieran depositado en JUPEMA. Hoy tendría una pensión con mis aportes y los aportes de mis patronos. ¿Me entiende? También se habla de que exactamente esos aportes que ustedes hicieron son muy diferentes a los que se hacen en el IBM. Mucho más elevados, hasta el 16%. Y después del 95 se levantó la tasa de pago tanto de los docentes como de los patronos. Entonces, en los últimos años fueron miles de millones que hemos cotizado
y y seguimos cotizando para un fondo que no existe. Ahora, ¿por qué ustedes hablan de que el proyecto es inconstitucional? Porque actúa, en primer lugar, la Constitución y las leyes defienden el interés privado. Nuestra plata es nuestra. La cotizamos y nuestros patronos cotizaron para nuestras pensiones. La Constitución defiende la propiedad privada, ¿verdad? No se le puede pasar por encima. No se puede expropiar algo si no es legítimo. Y en segundo lugar, el Estado, por Constitución, está obligado a sostener los regímenes de pensiones si estos, por alguna razón, no están en condiciones de atender los montos que se requieren. Es constitucional. ¿Ustedes tienen un promedio de cuántos jubilados se afectarían si pasa? 40,000. ¿Y cuánto sería más o menos la diferencia en monto? Es que como no existe el fondo, digamos, ahí en el proyecto de ley se dice que hay como 3,000 que ganan más de 2 millones. Y el resto de los 40,000 ganan mucho menos, ¿verdad? Para esos, nosotros en la asamblea fuimos y hablamos y dijimos, para los que menos ganan, denle por lo menos, descongelen las pensiones que hace 5 años están congeladas y que esos son como el 10% de los ingresos. Descongélelos. Nosotros no aguantamos, los que tenemos recibimos un poquito más. Estuvimos de acuerdo. Ese es el espíritu de la ley. Y el gobierno de don Rodrigo Chávez la vetó. Entonces, si quiere hacer justicia, yo no entiendo cómo va a hacer justicia. Si ni siquiera para este sector tan afectado. Y es que me gustaría que usted fuera y los entrevistara. Son señores que rondan los 90 y que no están así, nomás. Yo tengo 84, pero todavía me sostengo. Pero hay mucha gente que está y que ya no tiene... Están indefensos frente a esta agresión que se pretende hacer con esta ley. Ahora, ¿qué aspectos deberían de tomarse en cuenta en este proyecto de ley para que puedan continuar en la discusión? En primer lugar, sacar el RTR, porque el RTR cotizó. Y por definición, ahí mismo se dice en el proyecto, queremos afectar las pensiones de lujo, definidas como aquellas pensiones que no cotizaron para los votos que reciben. Nosotros cotizamos. Sáquenlas. Saquen el RTR. El RTR es el régimen transitorio de repartos, para que la gente entienda. Sí, porque hay 2 regímenes que atienden el magisterio. El RTR, que es cuando el Estado reconoció que no había fondo. Y dijo, bueno, esto va a tener que asumirlo el Estado. Y el otro, el de acumulación, que son los del 92 para acá. Ese es el fondo más fuerte que tiene el país. Y que si se le pretende homologar con nosotros, lo van a destruir. Porque es un fondo que es sólido, pero que hay que buscar una solución. Yo entiendo perfectamente que estamos en otra época, que el sistema de pensiones del siglo XIX que instauraron los alemanes, sobre la base de una gran cantidad de jóvenes que entraban en la producción y un chorrito chiquitico de viejitos que se pensionaban, ya eso no funciona, porque cambiaron las cosas. Pero, y entonces, ¿qué hay que pensar en un nuevo régimen? Hay que pensar, pero primera cosa, hay que pensar viendo algunas experiencias internacionales. Los chinos, por ejemplo, cuando usted va y compra, paga el IVA, hay un porcentaje ahí que va para su pensión, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué cosas hay. Y segundo lugar, no es cierto que el Estado costarricense está quebrado. Revisemos los datos. Internet. ¿Y qué sucede? Que estoy dando de memoria los datos, ¿no? Puede haber diferencias pequeñas. En el año 2007, el promedio per cápita de Costa Rica era de $7,000 a $8,000. Hoy en día anda por encima de los $30,000. O
O sea, cada día somos más ricos, estadísticamente. ¿Cómo se reparte? Es otro problema. Del mismo cuero tienen que salir las correas, ¿verdad? Ese es un dicho muy, muy real. Entonces, que el Estado está quebrado, muy bien. Revisemos qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. ¿Por qué no alcanza el dinero para educación? ¿Por qué no alcanza el dinero para salud? Eso es muy terrible, porque la fortaleza nuestra ha sido la educación. Por eso somos diferentes, y no solo en Centroamérica, en América Latina. Eliminamos el ejército, invertimos en educación y tenemos otro país. Y ahora viene otra época, mucho más difícil, porque las transformaciones que nos trae la inteligencia artificial y la nueva tecnología son maravillosas. Implican cambiar todo el sistema educativo, implica cambiar todo el sistema de reclutamiento de los educadores, porque ya no va a ser, en la escuela no va a llegar a aprender. Los valores los aprenden en la casa y en la práctica social. Y los conocimientos van a estar en las computadoras. No tiene que memorizar nada más que unas cosas muy básicas. Ahora los chinos tienen creo que 40 escuelas en Beijing que este año empezaron a dar inteligencia artificial con niños, experimental. ¿Por qué? Porque la nueva educación requiere eso, que los niños aprovechen el conocimiento que está ahí, porque la inteligencia artificial es el conocimiento de todos, acumulado y ordenado. Yo estoy feliz con eso. A veces me asusto. Pero estoy feliz porque, por ejemplo, yo antes tenía que conseguir un asistente. Mira, anda, tráeme esto al Banco Central. Ahora simplemente entro y le pregunto, deme los datos del Producto Interno Bruto del país o cualquier cosa que se me ocurra. Y todo me lo da. Y me cuesta 10,000 pesos al mes ese asistente. Ahora, don Miguel, le iba a preguntar, con el objetivo de reducir esas desigualdades que hay en el sistema de pensiones, ¿hay alguna propuesta de la asociación? Bueno, la propuesta nuestra es que nos saquen de ese sistema. Nosotros podemos colaborar con nuestra experiencia, ¿verdad? Y podemos colaborar a que se forme un nuevo sistema de pensiones universal, ¿verdad? Pero este nuevo sistema tiene que construirse, no destruyendo los que ya existen, sino sobre si ha habido abusos en algún campo, que se corrija. Nosotros hemos propuesto un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que quien toque malverse los fondos de pensiones y fondos sociales tenga cárcel inconmutable. Porque en nuestro criterio es un delito de lesa humanidad. Agarrar toda la tropa de docentes y decirles, construyan este país. Cuando lo construyeron, decirles, sí, pero están ganando mucho. No, eso no es serio, ¿verdad? Nosotros necesitamos que haya, para empezar, una transformación de nuestro país y el hecho de que no haya impunidad en los altos cargos es fundamental. La experiencia, por ejemplo, de Singapur, ¿qué nos dice? Que no es solo esa, pero la experiencia de Singapur es un paísito más pequeño que Costa Rica y era más corrupto que Costa Rica. Es fundamental. Singapur fue expulsado de Malasia por corruptos en el año 65. Y ahí vino Lee Kuan Yew, no me acuerdo del dirigente, dijo, vamos a reordenar esto. Vamos a aprovechar, en primer lugar, nuestra gente. Un sistema educativo nuevo, porque ellos no tienen petróleo, no tienen oro, no tienen ninguna de esas cosas. ¿Qué tienen? Gente. Y una posición geopolítica en el estrecho de Malaca. Y empezaron a negociar con Japón, China y Rusia pero al mismo tiempo invertir en su población. Y, muy importante, al alto jerarca que metía la mano, se la cortaba. Porque la corrupción no se acaba con una cárcel, ni con uniformes. La corrupción se acaba cuando usted ataca en la cabeza, que es una cultura, la cultura de la corrupción,
y corta. Porque toda la estructura que viene para abajo de corruptos se asusta. Si ve que el jefe se le apea en la cabeza, le dice, ay, no, yo me tengo que portar bien porque aquí no puedo. Entonces se crea un clima, primero, ordenando la casa arriba. Y segundo, ordenando el país. Ahora, ¿usted ha hablado con los diputados sobre ese proyecto de ley? Tengo una cita con don Nogui. Me la dio muy amablemente. Y yo le voy a explicar eso, porque ese proyecto es el primer paso para cambiar este país. No es el único. Hay que tener una visión país. Hay que tener una serie de medidas, por ejemplo, la de fortalecer la educación. ¿Usted lo fortalece la educación? ¿Con qué compite? Ahora, este proyecto todavía se devolvió a la Comisión de Asuntos Sociales. ¿Ha tratado usted de hablar con los diputados que He pedido citas a los jefes de fracciones, ¿verdad? Hasta el momento don Nogui es el único que me ha dado la cita, y tengo cita con él el 15 de este mes. Ahora, bueno, Miguel, lastimosamente el tiempo apremia y quería ver si usted le quiere, bueno, quería invitarlo a que le dé un mensaje a las personas que nos están observando en estos momentos y pues les explique sobre la importancia que creen ustedes que es que lo saquen de este proyecto de ley y pues también sus criterios para que las personas comprendan un poco qué es lo que podría perjudicarles. Es que es muy fácil decir recortemos, ¿verdad? Sin darse cuenta a quién le están recortando. Le están cortando la pata a los viejos que contribuyeron a crear este país. Entonces, yo lo que quiero que vean es que un país se construye, en primer lugar, con visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo logramos construir esa Costa Rica? En los 50 se creó el Consejo Nacional de Producción, la banca nacionalizada, el proyecto de diversificación agrícola, se creó el ICE para industrializar el país y se mandó a los maestros a construir un país. Ahora tenemos que hacer lo mismo, en otras condiciones. Entonces no es simplemente a quién fusilamos, ¿verdad? Sino para dónde vamos. Y todos tenemos que contribuir. Si a mí me dicen, pague más impuestos, yo pago más impuestos, pero para todos los costarricenses. Muchas gracias, don Miguel, de verdad, por habernos acompañado y explicado un poco sobre su posición ante este proyecto de ley. Nosotros vamos a estarle llevando a todas las personas nuestras ediciones de 13 Noticias, cómo vaya avanzando este proyecto de ley y también lo que vaya a suceder con los pensionados del magisterio. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Análisis 13.